Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad tengo a bien compartir reflexiones sobre la ética y la moral, algunos ejemplos que veremos en el desarrollo del mismo. El contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionado con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Algunos ejemplos de ética y moral son decir la verdad, no hacer trampas, ser generosos y leales, mostrar solidaridad con las personas, um, devolver el dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, no quedarse con bienes ajenos, entre tantos que podemos enumerar. A diario nos encontramos con problemas éticos y morales, como ya sabemos. Estos dos elementos definen la personalidad, la actitud, el comportamiento de una persona. Una persona ética y con moralidad respeta a los demás y las normas de la sociedad. A menudo los términos ética y moral son confundidos y empleados como sinónimos. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre estos. La palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter, mientras que la palabra moral proviene del vocablo griego mos, que significa costumbre. En otras palabras, el comportamiento moral responde a una serie de costumbres establecidas por un grupo individuo, mientras que el comportamiento ético es definido por el carácter de un individuo. Ejemplos de la moral. La moral se refiere a las creencias culturales y religiosas de un grupo, las cuales determinan qué es correcto y qué es incorrecto. La moral ofrece una serie de reglas en cuanto a lo que es correcto o adecuado para cualquier situación. En este sentido, se puede decir que lo que se considera moralmente correcto no siempre es objetivamente correcto. A continuación, presentaré 10 ejemplos de comportamientos de la moral. Decir la verdad es una de la más importante del comportamiento moral. No hacer la trampa, respetar nuestra vida y la vida de los demás, por ende. Ser generosos, ser leales. Esa palabra de lealtad me impresiona y me llama mucho la atención, ya que es una de las virtudes más hermosas de los seres humanos, puesto que involucras ser fieles, ser honestos y nobles, cosa que en nuestro mundo está falto de, de estas virtudes, de estos valores preciosos provenientes de la moral. Vivir de acuerdo con las reglas de la sociedad, no envidiar. Todas estas cosas carcomen el alma del ser humano, por las que muchas veces lleva a conflictos a las sociedades. Cuando nos contraponemos, cuando queremos hacer lo contrario a estos valores provenientes de la moral. 8. Altruismo. Otro valor que me parece muy importante, pues un altruista es aquel que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio,
que está presto al servicio del otro, del prójimo, del próximo. 9. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos, creyentes y no creyentes, ateos, sabemos que todo proviene de Dios. Todo, sin escatimar, proviene de Dios. Y venimos de Él y a Él vamos a volver. Eso es más que claro. Entonces, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios proviene de la moral, la cual nos da a entender que no se puede mover ni una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. O sea, la pandemia hoy por hoy la tenemos, estamos con este problema a nivel mundial, donde es una zozobra, miedo y muchos sentimientos y emociones que podemos experimentar. Y está allí. Pero si Dios quiere que ahora mismo esto se borre, se quite, se hace. Aunque esto esté en manos de gobiernos corruptos, en manos de personas que solo buscan el poder y por eso nos tiene restringidos, con miedos, con tantas cosas que nos han metido por los medios de comunicación. Y la 10, no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Muy interesante esta frase, que muchas veces escuchamos desde pequeños en nuestros hogares, en la escuela, entre otros lugares, etc. La honestidad, otro valor. Este valor humano busca siempre anteponer la integridad moral desde la verdad y la justicia por encima de cualquier presión extrema o tentación. Ser solidarios, la compasión, el ser comprensivos es muy importante. Nos cuesta ser comprensivos, nos cuesta percibir el dolor, el sufrimiento de los demás, la necesidad de los otros. Si yo estoy bien, ¿qué me importa que los demás estén bien? La tolerancia social es muy importante. Guatemala y muchos países están faltos de tolerancia social y por eso se crean aquellos tremendos conflictos donde al final se termina en guerras. Y la humildad. La humildad muy importante en cualquier área. Sin la humildad no alcanzamos mayores cosas, porque la humildad nos hace humanos, nos hace sensibles. Es un valor que viene de la actitud de una persona que conoce a Dios y que teme a Dios. Ejemplos de la ética. Pues es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los principios que rigen la conducta de un individuo. Los principios éticos dependen de la situación en la que una persona se encuentra y varias de un individuo a otro. Tenemos la aceptación, la caridad, el respeto, la compasión, la responsabilidad, la empatía. O sea, que ser empáticos, sino que muchas veces nos vale. Hola, paz y bien. Compartiré qué es la ética y la moral. En el contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamental de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. En otras palabras, el comportamiento moral responde a una serie de costumbres establecidas por un grupo de individuos, mientras que el comportamiento ético es definido por el carácter de un individuo. Ejemplos de la moral. La moral se refiere a las creencias, culturas y religiosas de un grupo, las cuales determinan qué es correcto y qué es incorrecto.